Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Un domingo muy especial, no están los jóvenes participando en el evento Vital, la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, pero estamos haciendo un reconocimiento al Hospital Italiano de Buenos Aires, que tiene prestigio ahora internacional, especialmente desde hace 10 años, donde los avances en materia tecnológica, médica, de investigación, de docencia, son realmente notables. Si razones profesionales médicas lo permiten, seguramente en la última parte del programa vamos a tener nada menos que al doctor Eduardo de Santibáñez, un prestigioso médico argentino del Hospital Italiano de prestigio internacional que realizó, creo que por allá en 1988, el primer trasplante hepático en nuestro país. Así que será un honor inmenso, muy, muy grande tener a este querido y admirado profesional de la medicina argentina y amigo. También vamos a tener durante el transcurso del programa canciones del que fuera el coro polifónico del Hospital Italiano que dirige nuestro amigo, el gran maestro de coros, Eduardo Javier Saciaín Huertas. Siempre el primer apellido me cuesta, amigo mío. Yo te digo Javier Huertas. Me permito eso. ¿Qué les parece si nos seguimos informando y formando con el doctor Galdame, jefe de la unidad de hepatitis virales del Hospital Italiano? Pero antes de volver a este formador médico, a esta gran persona que es doctor Omar Andrés Galdame, que es el jefe de la unidad de hepatitis virales del Hospital Italiano, vamos a ingresar en el tema directamente con una información formativa, un pequeño documento de la Organización Mundial de la Salud. Les pido a todos ustedes, a los jóvenes, muy especialmente, a las familias, a los amigos, que tomen nota de lo que ven, porque es muy importante para el cuidado de la salud de cada uno de ustedes, para prevenir la hepatitis. Es muy importante que vean esta nota que con muchísimo gusto el equipo de producción, la dirección periodística de Mabel Martínez, así lo ha dispuesto. Para todos ustedes entonces. Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y algunas de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los 5 tipos de hepatitis son similares: fiebres, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, pérdida de apetito e ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel. A veces, las hepatitis no presentan los síntomas, hasta varios años después de infectarse, pero para ese momento el hígado puede tener daños graves. La hepatitis A puede adquirirse por alimentos o agua contaminada, falta de higiene o por contacto directo con una persona infectada. Los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de infectarse. Se puede prevenir a través de una vacuna. A diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B no se transmite por agua o alimentos contaminados. Se transmite a través de la sangre, por vía sexual o de una madre infectada a su hijo durante el parto. Muy importante, no se transmite por compartir utensilios de cocina, por besarse o estornudar. Los síntomas pueden aparecer de 1 a 2 meses después de la infección. En algunos casos no presenta síntomas, pero si el virus no se trata, puede ocasionar daños graves al hígado e incluso la muerte. La buena noticia es que se puede prevenir con una vacuna. La hepatitis C también puede transmitirse a través de la sangre y jeringas contaminadas, o también por vía sexual. Los síntomas pueden aparecer entre 2 semanas a 2 meses después de haber contraído el virus. Sin embargo, el 80% de los casos son asintomáticos. No hay vacuna para prevenirla. Pero la buena noticia es que existen medicamentos que curan la enfermedad en tan solo 3 meses. La hepatitis D es posible contraerla solo si tienes hepatitis B.
también se transmite por vía sexual y a través de sangre contaminada. La vacuna contra la hepatitis B también te protege contra este virus. Y la última es la hepatitis E, pero no por eso es menos importante. Al igual que la hepatitis A, se transmite por agua y alimentos contaminados. Por eso es importante lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas, así como lavarse las manos con jabón después de ir al baño y antes de preparar los alimentos. Los síntomas aparecen entre 2 y 10 semanas después de adquirir el virus. Si piensas que podrías tenerla, visita el servicio de salud más cercano y pide hacerte la prueba. Y si quieres conocer más sobre las hepatitis, infórmate acá. Bueno, querido doctor, es importante que el gran público se informe, se forme. El tema de educación abarca casi todos los quehaceres del hombre en la vida, y sobre este tema me parece que hay mucho que educar, que informar, y nada mejor que hacerlo contigo, que sos un estudioso en el tema. Bien. Entonces, lo que acaba de pasar el 28, que es el Día Mundial de las Hepatitis Virales, fue reconocido desde 2010 recién. 2010 es muy reciente, porque vio que era una problemática de salud mundial. Muchas personas infectadas, que hay algunas enfermedades del hígado, muchas estas hepatitis, que pueden terminar en enfermedades graves del hígado. No es una hepatitis simple que se cura, hay muchas que pueden ir a la cronicidad. Entonces, y eso marca el pronóstico de cada paciente. No se le había dado la atención importante que tenía el problema de salud mundial, las hepatitis virales. Entonces, después de una serie de pedidos de todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud tomó todos estos datos y declaró el 28 como el Día Mundial de las Hepatitis, porque es el día que falleció uno de los pioneros del descubrimiento de los virus, que es el doctor Baruch Blumberg, que él descubrió una de las partículas que explicaron una de las causas de hepatitis, que es el virus de la hepatitis B. Ese fue el día que se decidió poner 28 de julio como el Día Mundial de las Hepatitis Virales. Esto para marcar un punto que todos los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud, instándolo a trabajar en distintas fases de la enfermedad. Es decir, tratar de interiorizar, saber bien cómo es la enfermedad, que se conozca la historia natural, porque la historia natural sería lo que pasa si la enfermedad no se trata, si nadie la diagnostica y no se trata. Después ver cómo se puede diagnosticar, cómo las personas pueden acceder a consultas, cómo pueden empezar a cada vez más ser tratados esos pacientes que los necesitan, y que eso es un punto clave actualmente. Entonces, eso fue el contexto global. Entonces, cada país ha ido haciendo quizás lo que puede de acuerdo a sus recursos. Y lo que más estamos centrados hoy en día en conocer cuáles son la cantidad de infectados, porque ese es el punto clave, conocer la cantidad de infectados de hepatitis virales que puede haber, por ejemplo, en nuestro país. Vamos a hablar de nuestro país, principalmente. Nosotros asumimos que hay, de acuerdo a trabajos que hay, algunos epidemiológicos, porque es muy difícil hacer cuánta población está infectada, entonces hay varios trabajos que van acercando eso. Y estimamos nosotros, y también con datos propios que hemos hecho de muchas detecciones así de campañas de hepatitis, que en la Argentina tienen que haber entre 0,8 a 1,2, 1,3 de la población mundial, de población argentina, infectado con el virus de la hepatitis B. Una de las responsabilidades, en parte de interrumpirte, querido Omar, sí, es aquello de lo dificultoso que es encontrar, teniendo en cuenta que muchas no dan síntomas. Ese es el punto clave, Cuando las enfermedades estas hepáticas originadas por los virus, generalmente son, algunos le dicen epidemia silente, van enfermando el hígado, porque el hígado es muy noble, se va enfermando en años y empieza después con las manifestaciones de la enfermedad crónica del hígado, que terminan estas enfermedades en cirrosis, con manifestaciones de la cirrosis, con el hígado empieza a funcionar mal, entonces eso se llama deterioro de la función hepática,
o que requieren un trasplante, o que pueden desarrollar un nódulo y ese nódulo se transforma en un tumor de hígado. A veces nosotros encontramos los pacientes en esa fase, Entonces, eso es lo que nosotros actualmente, y eso es conociendo la historia natural de lo que yo decía hace un momento de la enfermedad. Entonces, uno tiene que tratar de evitar que el paciente llegue a ese punto. Pero entonces, uno ve esa problemática. Pero por el otro lado está la problemática que hay. Estimamos nosotros, y calculamos que pueden haber entre 400.000, 600.000 infectados en Argentina con algún virus de la hepatitis, principalmente B o C. Probablemente el 50% o más quizás no estén diagnosticados. Es decir, no conocen su estado, que están infectados. Y entonces la educación, como usted decía un momento, es el tema clave acá, porque podemos manejar la enfermedad, la podemos curar actualmente con los nuevos tratamientos, pero si no tenemos el paciente diagnosticado, probablemente llegue a una enfermedad avanzada del hígado. Entonces, tenemos que trabajar en lo que nosotros llamamos primera línea de detección. Es decir, los médicos que tienen el contacto masivo con los pacientes, los médicos generalistas, los médicos de atención primaria, el médico que va y le hace un chequeo todos los años, que pidan los análisis de hepatitis, que es una prueba muy simple, no es cara, en los hospitales públicos también se hace, nada más que tiene que estar esa información. Se han hecho encuestas en la Argentina, el conocimiento, póngale ahora, no de la población, de médicos, conocimiento de médicos, ¿qué saben de las hepatitis? Sé que que son graves, que son complicadas, y sabe que se puede dar tumores, sí, algunos saben, otros no saben, sabe que se puede diagnosticar precozmente, sí, pero no sé cómo se pide el análisis. Entonces, todo eso hay que trabajar en eso. Si uno trabaja en eso, probablemente vamos a poder pesquisar pacientes que están menos enfermos, y cuando le hagamos el tratamiento, que es altamente efectivo hoy en día, evitemos la progresión de la enfermedad. Una pregunta elemental, querido doctor, de un paciente, sí, para el gran público. Bien. Cuando vas al clínico, El ¿no? clínico. El clínico, y te hace un chequeo anual. Sí. ¿El hepatograma alcanza o no? Muchas veces no. Pasan dos situaciones con el hepatograma, que es el análisis que marca alguna alteración. El hepatograma lo que indica es que puede estar pasando algo en el hígado, no dice la causa. ¿Sí? Entonces, tenemos vista dos situaciones. El paciente que tiene hepatograma normal o un paciente que tiene levemente alterado. El que tiene levemente alterado, seguro que hay que estudiarlo, pero muchas veces se encuentra con que le dice el médico, no, es muy leve lo que tenés. Hacete otro control, no le des trascendencia. Entonces, ahí hay un error ya. Porque esa mínima alteración del hepatograma puede estar expresando una hepatitis que estaba oculta. Entonces, independientemente de hepatograma alterado o hepatograma normal, uno tiene que hacer la detección de los marcadores serológicos, se llama, que son anticuerpos contra el virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C. Con eso ya se abre el espectro de poder estudiar al paciente. Entonces, no tiene que ir el paciente y decir, bueno, voy a ver si tengo algo en el hígado, voy a ir a un hepatólogo. No, el médico clínico, el médico de atención primaria, es el encargado de tratar de pesquisar eso. ¿Cómo se pesquisa? Se pesquisa HIV, como es un factor muy importante de prevalencia también de infección. Muchos clínicos lo piden, pero no piden hepatitis B, hepatitis C. Entonces hay que trabajar. La prevención es el punto clave acá. Tiene negativo, por ejemplo, hepatitis B, hay vacunas. Ya se saca el problema de la hepatitis B. Hepatitis C no hay vacuna, pero actualmente hay cura. Entonces, de cualquiera de las dos formas, no estamos haciendo algo. Señor, mire, usted tiene una hepatitis, y bueno, pero tiene una hepatitis. Ahora sabe que tiene una hepatitis. No, lo podemos estudiar y lo podemos tratar y lo podemos curar. Entonces, ese es el punto que se tiene que saber. Que la hepatitis C, puntualmente, que es la más problemática hoy por prevalencia en relación a hepatitis B, se cura. Se cura. Y de una manera, y con un ataque médico científico distinto al interferón que traía. Distinto. Hay las medicaciones nuevas que hay actualmente, porque lo que pasó es que la enfermedad, la hepatitis C, se descubrió en 1989.
un año hasta que yo empezara a hacer la especialidad. No, muy poco. Muy poco. Y ahora se está curando. Es decir, son muy pocas cosas en la medicina que se han descubierto y en el lapso de 20, 25 años se está curando. Y nosotros estamos viviendo eso. En todo el tiempo de mi especialidad se habían los primeros análisis para determinar hepatitis C, que antes se llamaba hepatitis no A, no B, que eran las que se conocían. Entonces después se determinó que era hepatitis C. Desde que se descubrió, ahora que se cura, han pasado 25 años y la podemos curar. Se cura y se erradica completamente el virus y el paciente que estaba enfermo se puede quedar su enfermedad estable y no progresar. El paciente que no está muy enfermo le va a quedar el hígado sano. Entonces, el dilema que ha pasado ahora con estos nuevos tratamientos que se llaman antivirales de acción directa, que se conoció cómo se replica el virus. Entonces, son 2 o 3 remedios juntos que se dan, o algunos combinados en un solo comprimido, y atacan el virus y lo erradican. Y lo erradican en tratamientos cortos. Hay algunas circunstancias que pueden ser de 8 semanas, y otro de 12 semanas, el paciente se cura de la infección. Se cura en este caso estamos hablando de hepatitis C. C, hepatitis C. Cuando la hepatitis A, si digo cosas elementales, Sí, perfecto. Vos sabrás perdonarme, lo hago en función del público. Sí. La hepatitis A, que la conocida, que algún familiar, algún amigo Sí. en el barrio, vecino, Sí. tenía hepatitis, y el tipo estaba 2 meses o 3 meses en cama y se curaba. Sí. Sola, ¿no? Sí. Más o menos Esa, entonces, sola. si podemos hacer, porque la pregunta que viene muchas veces es, ¿cuál es la peor? Dicen, pero ¿cuál es la peor? La C es peor, doctor. No, yo siempre digo, la hepatitis son mejores o peores, depende de cómo se lo mire. Ahí está el tema. La hepatitis A, que ahora gracias a Dios con el esquema de vacunación que empezó en el 95, se ha erradicado muy frecuente, mucho ya. ¿Se erradica? ¿La Sí. vacuna es una sola vez o de todos los años hay que darse? Es una sola vez. Se hizo un ¿Una sola vez esquema. en la vida? Sí, la hepatitis A, sí. El tema, nosotros somos una zona de alta prevalencia por nuestro sistema sanitario, que es la hepatitis A se contagia por una transmisión fecal-oral, que se llama, es decir, con el alimento, agua contaminada, no lavarse las manos, tocó alimento, estaba consultando con hepatitis C, la persona que come ese alimento se va a infectar. Esa hepatitis C se autolimita por lo general. La hepatitis A. La hepatitis A, perdón. La hepatitis A se autolimita y se cura. Y esa se cura y nunca más la tiene. No va a la cronicidad. Es muy frecuente en niños, muy frecuente en niños. El problema es en los adultos. Los adultos, que puede ser una enfermedad un poco más larga, más prolongada, son pacientes que se ponen amarillo. Los nenes que tienen hepatitis, los chiquitos del jardín o de la primaria, que es donde mayor prevalencia de hepatitis A había, pasaban como un cuadro gripal, no se ponían amarillos. Ahí se empezó a hacer el esquema de vacunación y se empezaron a curar. Había un problema con la hepatitis A, que el 1% de los pacientes que tenían hepatitis A daban hepatitis fulminante. Entonces, había que... fulminante quiere decir que el hígado deja de funcionar en días, a veces de un día para otro. Entonces había que trasplantarlo. O si no, lamentablemente se moría ese paciente. Entonces, eso actualmente prácticamente ya hace varios años que no hay hepatitis fulminante en la Argentina por el virus a causa de la implementación de la vacuna. Así que eso estamos controlados. Entonces, si uno la ve a esa, que puede dar fulminante, es complicada, pero el 1%. Vamos a la hepatitis B. La hepatitis B es generalmente de transmisión por vía sanguínea y principalmente transmisión sexual. Ajá. Por lo que actualmente se ha liberado, hay un poco que nosotros estamos viendo un resurgimiento de la hepatitis B, se ha liberado un poco quizás la prevención en el uso de preservativos indirectamente, ¿no? Porque se ve que la infección por HIV se empieza a controlar cada vez más y se frena y no progresa la enfermedad. Entonces, medio que se ha liberado un poco una cierta población, un grupo, la juventud, los que empiezan a tener relaciones, no usan preservativos. Y entonces ahí está aumentando la tasa de infecciones nuevas, agudas por virus B. Lo bueno que tiene es que se curan en el 95% de los casos. Se curan. Y un 5% va a hepatitis crónica. Y la hepatitis crónica va como la C, a cirrosis, necesidad de tumores. Y esa es lo que tiene. El problema que tiene es que el virus B se replica en el núcleo de la célula. Entonces, al replicarse en el núcleo de la célula, igual que lo que pasa con la infección por HIV,
es difícil de erradicar. Lo que uno hace es controlar con tratamientos que no se siga multiplicando el virus. Pero uno saca el medicamento, el virus se vuelve a multiplicar. Entonces, eso es lo que pasa con B. Entonces, los tratamientos con hepatitis B son prolongados, indefinidos en el tiempo. Pero si me vacuno no tengo. Si me vacuno, no tengo. Entonces, también se está trabajando mucho en implementar la vacuna de hepatitis B, ya está en los calendarios de vacunas para los recién nacidos, y en la adolescencia es el punto clave donde hay que trabajar. Los médicos pediatras que atienden a adolescencia tienen que ver, chequear el esquema de vacunación y si no, vacunarlos antes que empiecen a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y el C se transmite principalmente por derivados de sangre. Mucha gente está infectada y que es la que estamos viendo actualmente, que son los que se transfundieron antes de que se conociera el virus y se detectara en los bancos de sangre. Puede ser también por cirugías, por estudios endoscópicos, también por drogadicción, y después algunas menos frecuentes, pero hay que tener en cuenta las personas que se hacen tatuajes no controlados, muchos tratamientos odontológicos. Puede haber un factor de transmisión del virus de la hepatitis C. ¿El alcoholismo ahí? El alcoholismo es como un cofactor favorecedor de que se pueda infectar por toda la situación que lleva el alcoholismo y también hace que la enfermedad sea más compleja, la hepatitis C con alcohol. Le quería decir esto solo, que la diferencia que hay con hepatitis C, en el B, dijimos que el B únicamente el 5% va a la cronicidad. En cambio, la hepatitis C, el 85% queda crónico. Solo el 15% se cura solo. Entonces, cuando uno ve un paciente con una serología, un análisis para virus C positivo, altamente probable que ese paciente sea una hepatitis crónica por virus C. Y no hay vacuna para la No hay vacuna, para la hepatitis pero C. la novedad actual es que se curan. ¿Sabe por qué se curan? Porque se descubrió cómo se replica el virus y además, a diferencia de VIH y B, que se multiplicaba en el núcleo, el virus de hepatitis C se multiplica en el citoplasma, en lo que está alrededor del núcleo de la célula. Entonces es más fácil erradicarlo. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que se tratan, se van a curar de la hepatitis C, con los tratamientos que están ahora o con los que están por venir. Así que hay un desarrollo impresionante de medicamentos que la curación en distintos puntos que hay de trabajos de investigación que han llevado a que lo que usted mencionaba de interferón, en esa época los pacientes que recibieron interferón en los primeros tratamientos que eran, curábamos el 8, 10, 12%, ahora curamos el 95% de los pacientes con estos nuevos medicamentos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región.